realización de la conducta típica con conocimiento y voluntad. Ahí están los dos elementos, ¿verdad? Elemento cognitivo y elemento volitivo, que son los dos elementos que conforman el dolo. También actúa dolosamente quien asume la producción de un resultado, que sin, que sin ser seguro se puede derivar del curso normal de los hechos. Este último párrafo se refiere al dolo eventual. Al dolo eventual. ¿Qué sucede con el dolo eventual? Es una persona que no desea el resultado, pero que si se produce no le importa, ¿verdad? Sigue realizando su acción de manera que excede lo que sería una conducta imprudente, más allá de que no desee el resultado, pero su acción indica que no le interesa el resultado, no le interesa lo que se produzca, ¿verdad? O los daños que pueda causar. También actúa dolosamente quien asume la producción de un resultado, o sea, él puede prever qué resultado se va a producir, ¿verdad? Aunque ese resultado no sea cierto, pero sabe que se puede derivar de la acción que está realizando. Em, Diferente de lo que es la imprudencia, ¿verdad? Porque es la otra forma de culpabilidad. La imprudencia o lo que antes conocíamos como delitos culposos, ahora se les denomina imprudencia. Dice, constituye imprudencia grave la producción de resultado típico objetivamente previsible aplicada a la situación concreta. Las acciones o omisiones imprudentes solo se castigan en los casos en los que la ley lo indica expresamente. O sea que en este caso también se puede prever la producción de un resultado típico, ¿verdad? Aunque la persona no tiene la intención de producirlo, pero sí se puede prever. En ambos casos se puede prever. Nada más que en el segundo caso, en el segundo de los delitos imprudentes, la persona confía en que ese resultado no se va a producir, ¿verdad? Confía de que el resultado no se va a producir. En cambio, el dolo eventual, la persona puede prever que el resultado se puede producir, pero no le importa si se produce o no. Son dos diferencias, ¿verdad? En ambos casos se prevé, pero en uno se confía que no se va a producir y en el otro no le importa si se produce o no. Entonces, esos son dos casos de que los diferencia bien la doctrina. Dice, el juicio de valor sobre la desaprobación de la actitud interna respecto del hecho no se formula globalmente atendiendo a la impresión conjunta de la personalidad, sino que descansa sobre la comprobación de los elementos de la culpabilidad previstos por la ley y en el caso concreto. De lo contrario, podría caerse en un derecho penal de autor, que fundamentalmente las situaciones, dice, que fundamente la culpabilidad en la peligrosidad del individuo por la conducción de vida o en situaciones de prognosis futura de la comisión de delitos. De esta manera, se habilitaría la realización de valoraciones, bueno, em, el artículo 30, numeral primero, habla de los inimputables, ¿verdad? De los inimputables. Eso es importante. Dice, en resumen, los presupuestos para que una conducta sea culpable son tres. La imputabilidad, de comportarse conforme a esa comprensión. O también como la... Está apagado el Buenas tardes, micrófono. abogado. Disculpe, abogado No se le Burgos. escucha, abogado. Tiene el micrófono desactivado. Ay, yo no sé cómo, por qué se volvió a... Bueno, tal vez toqué algún botoncito ahí. Dice, número 2, el conocimiento de la prohibición o conciencia de la antijuricidad, que es la comprensión de una conducta considerada como delito. Su reverso, el error de prohibición.
Ya dijimos que el error de prohibición es cuando la persona cree que está realizando una conducta lícita cuando en realidad constituye delito. Dígame, Esmi. Buenas tardes, abogado Burgos. Buenas. Según las diferencias que usted menciona sobre el dolo y la culpa, Sí, significa que el dolo recibe mayor sanción. sí, claro. La conducta dolosa es la que está tipificada como delito en la mayoría de los... El Código Penal solo establece conductas dolosas. Cuando hay conductas culposas es cuando la ley expresamente lo determina. Y en ese caso, la penalidad es menor. En el caso de los delitos culposos, generalmente es un tercio. Generalmente, digo yo ahora, es un tercio. Digamos que si el delito doloso de homicidio fuera de 15 años, el delito culposo normalmente tiene un tercio menos, ¿verdad? Serían 5 años menos, ¿verdad? Pero esa es una regla que cada tipo penal se establece cuál es la reducción, más o menos un tercio, ¿verdad? Ahora, Muchísimas gracias, abogado. sí, perfecto. Dice, el conocimiento de la prohibición, la persona tiene que tener conocimiento de que está realizando una conducta prohibida o la conciencia de la antijuricidad, la idea de que está realizando una conducta contraria a la ley, ¿verdad? A menos de que el reverso de esta comprensión, digamos, sería el negativo de una conducta, del conocimiento de prohibición o de conciencia de antijuricidad, sería lo que se conoce como error de prohibición, ¿verdad? Que es el desconocimiento de que realmente se está haciendo una conducta prohibida. O sea, actúa bajo la creencia de que la conducta es lícita. Y el número 3 es la exigibilidad o normalidad de las circunstancias en que el sujeto actúa. Sus reversos son los casos de exculpación que pueden subsumirse en el artículo 30.5. ¿Cuál es el artículo 30.5? Es justamente lo que es el miedo insuperable. El miedo insuperable es quien obra impulsado por miedo insuperable. Sería la exigibilidad o normalidad de una circunstancia en la que el sujeto actúa. O un estado Que también se le conoce como miedo invisible, mencionaba usted en las clases anteriores. sí, miedo invisible o miedo insuperable. No, miedo invencible, no invisible, sino miedo invencible. O sea, es un miedo más fuerte que su voluntad. Por eso es que en este caso la persona actuaría sin que se le pueda reprochar la culpabilidad, porque en este caso, pues el miedo vence la voluntad. Aquí se habla de que entre niños y adolescentes son sujetos de inimputabilidad diferenciada, ¿verdad? El concepto de la capacidad de culpabilidad conecta con la edad. Sí, siempre se hace una relación a la edad para poder establecer si es inimputable o es relativamente imputable, ¿verdad? Por eso es que se habla de una imputabilidad diferenciada, porque los niños no delinquen y los adolescentes, o sea, de los 12 años a los 18, tampoco delinquen, pero sí cometen infracciones, ¿verdad? Entonces se les sanciona como niños infractores. Dígame, Isis. Sí, le escucho. El ¿Me micrófono, había? Ah, hola, ok. Buenas tardes a todos, compañeros y abogados. Fíjese que quiero comentarle algo respecto a que yo tuve un caso, yo soy agente de investigación Ajá, del sí, Ministerio Público sí, y hace tiempo trabajé un caso de un menor, eran sí, dos menores, era de abuso sexual. sí. El menor infractor tenía 9 años y había cometido abuso contra un menor de 2 añitos. Nosotros, o sea,
a mí me sacó mucho, como decimos popularmente, de onda, ¿verdad? Porque eh, no procedió nada, o sea, no se hizo nada. Era un menor infractor de 9 años que sí Sí. había cometido el delito de abuso sexual contra otro menor, pero quedó en nada. Y créame que a mí la verdad en ese Eh, momento, pues aparte de que me causó como pesar por los dos sí. menores, no sé, las Sí, es leyes, un no sé. caso, es un caso raro porque normalmente un niño de 9 años no está desarrollado sexualmente todavía, se supone, a menos Se supone. de que sea un tipo, un caso precoz, ¿verdad? Se O que entiende haya que tenido alguna circunstancia él anteriormente que lo haya llevado a cometer esa misma acción también, supongo yo. sí, entonces digamos que en este caso, por la edad del infractor, no delinque porque no supera la edad de 12 años. O sea, no se le sanciona penalmente, ¿verdad? Quedaría en impunidad, porque la verdad es que supuestamente a esa edad no se tiene ni la madurez física ni la madurez mental, ¿verdad? Como para poder diferenciar entre el bien y el mal, ¿verdad? Sí, Pero claro que podría estar mal influenciado, ¿verdad? Por alguna persona. ¿Verdad? Pero sí, esos casos se dan, pero en este caso lo que sí se podría hacer es responsabilizar a los padres, ¿verdad? De esa acción. No por la responsabilidad penal, pero sí por los daños y perjuicios que se han ocasionado como producto de la acción del menor. Se establece que todos los estados deben fijar una edad antes de la cual no se puede imponer ningún tipo de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, en Honduras, 12 años. Por cierto que esta edad se ha querido modificar. No es la primera vez que se quiere reformar la edad punible, ¿verdad? Y aumentarla, digamos, o bajarla, mejor dicho, bajar la edad punible a, a bajarla a una edad pues, a de 15 años 18, habían dicho, abogado, sí, según bajarla a la... 15 años, ¿verdad? Ujú. Pero considerarlo que después de 15 años ya se puede juzgar a alguien como adulto, pero bueno, eso depende del Estado de Honduras en el sentido de que como Honduras es suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Entonces habría que denunciar también la convención. Y es como más complicado, ¿verdad? Porque sí se podría reformar las leyes hondureñas, ¿verdad? Eso lo pueden hacer fácil en el Congreso, más ahora teniendo una mayoría mecánica ahí en el Congreso. Pero denunciar un tratado, eso ya implica responsabilidades en el ámbito de los derechos humanos a nivel internacional. Por otra parte, dice, para los adolescentes entre 12 y 18 años, es imperativo establecer un sistema de responsabilidad distinto a los adultos. Bueno, eso es lo que pasa. Es un sistema, es una jurisdicción especial que se llama jurisdicción de la niñez y de la adolescencia. En los adolescentes, dice, el derecho penal reconoce que el autor no ha alcanzado el desarrollo, el grado de desarrollo intelectual, de madurez emocional y la fuerza de voluntad que justifique que se les imponga una sanción penal equivalente a los adultos. Es lo que les digo, no se les puede imponer una sanción porque ahora el delito de violación, según las últimas reformas, bueno, esos tienen más de 20 años, un delito de violación, ¿verdad? Entonces estaríamos sancionando a niños, ¿verdad? Tal vez que sí tienen la oportunidad de rehabilitarse. Por el contrario, dice, se reconoce que una persona en desarrollo, por lo que es titular de derechos especiales de protección, más bien el niño, el solo hecho de ser niño, tiene derecho más bien a que el Estado lo proteja, en este caso, aunque sea infractor, ¿verdad? Porque en este caso, pues es un niño, entonces el Estado debe garantizar que no se le vaya a juzgar como adulto, ese es el primer grado de protección, ¿verdad? Por el contrario, se reconoce que es una persona en desarrollo por lo que es titular de derechos especiales, dice, de protección. La responsabilidad penal de los adolescentes constituye
un sistema de justicia especializado que se rige por el principio de interés superior del niño, el cual impone una serie de garantías reforzadas para proteger el desarrollo del adolescente en una etapa decisiva de su vida que tiene impactos en el futuro. Sí, este es un principio de interés superior del niño, ¿verdad? Porque recuerden que se deja de ser niño hasta los 18, ¿va? Bueno, por lo menos en la convención. Entonces, mientras sea niño, bueno, el Estado tiene que tutelarlo. Y uno de los principales principios que regulan los derechos de la niñez es el interés superior del niño. Es decir, que el Estado debe procurar en todos los aspectos proteger al niño en todos los momentos de su desarrollo, ¿verdad? Y rodearlo de garantías que favorezcan su desarrollo. La capacidad de entendimiento del joven presupone un determinado estadio de desarrollo intelectual, como un cierto grado de madurez en la capacidad de controlar emociones e impulsos. Los recientes avances en la neurociencia han determinado que en los adolescentes esos impulsos todavía no están debidamente controlados, porque falta que evolucione completamente la corteza prefrontal del cerebro y otros procesos de maduración neurológica. Eso hace que los adolescentes sean más impulsivos, más susceptibles de ira y tengan un menor control de emociones y de capacidad de prever las consecuencias de sus acciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que, digamos, en materia de niñez, la pena máxima que se le puede imponer por la comisión de un delito muy grave o de una infracción, que en el caso de los niños, ¿verdad? Es de 8 años, ¿verdad? Ahora, si no la termina de cumplir y ya cumple la mayoría de los 18, pasa a terminarla de cumplir en una cárcel de adultos. Sobre esta base se ha establecido una responsabilidad diversa en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? El proceso penal para adolescentes tiene una finalidad psicopedagógica y no tiene efectos retributivos. Es decir, que la mayoría de las sanciones que tienen los adolescentes infractores de la ley penal, ¿verdad? Es que en la mayoría de ellas son, se le aplican medidas socioeducativas distintas de la pena privativa de libertad. Y se supone que no tiene un efecto de castigarlo, sino más bien de reeducarlo, ¿verdad? Así que las sanciones que puedan imponerse dentro del proceso penal de adolescentes son totalmente diversas o diferentes a las sanciones que se le imponen a los adultos. Dígame, Alejandra. Es que mire que, bueno, yo trabajé en el Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores. Yo estaba Sí, encargada de toda el área de psicología de los chicos. sí, cómo no. Se tiene todavía, porque yo no estoy ahí, 4 centros pedagógicos de internamiento. Entonces, ahorita que usted dice que se pasa, por ejemplo, una vez que cumple mayoría de edad, se Sí, pasa a otro reclusorio, la verdad es que eso sí no se da, fíjese, porque yo sí recuerdo que teníamos chicos de hasta 20 años que se llevan cumpliendo su pena como chicos menores de edad. Creo que había uno de, sí, de 20, porque incluso de 18 todavía se siguen, se les condena siempre como menores de edad. Entonces había bueno, un sí, chico de es que 20 si años cometió el que, delito antes de los 18, ¿verdad? Se le envían a los centros socioeducativos, ¿verdad? O de reeducación. Entonces, se le imponen medidas socioeducativas. Pero si ya cumplió los 18, no debería estar ahí porque se ponen en peligro a los niños menores, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es el problema porque no sí, tenemos pero centros fíjese que no se intermedios. hace el proceso. En Honduras no se hace el proceso para pasarlo a un centro para personas mayores de edad. Sí, o sea, terminan de cumplir, aunque ya sean mayores de edad, terminan de cumplir su sentencia en los centros pedagógicos de internamiento. No, no se cambian. O sea, yo eso sí no lo vi y como les comento, sí teníamos chicos arriba de 18 años que todavía siguen cumpliendo su pena de menores de edad, infractores. Sí, sí, la verdad es que no se sabe realmente si los estamos protegiendo o estamos perjudicando a los niños que Los están demás. en situación, a los demás niños, porque generalmente lo que sucede es que en los centros de internamiento los varones
digo, los mayores de 18 o los mayorcitos abusan de los chiquitos, de los pequeños. Sí, Ese es sí el se dio, de problema. hecho, varias ocasiones se dio y tocaba estar interviniendo, ¿verdad? Porque sí se dio. Ahora, lo que yo también le puedo decir es que centros pedagógicos no tienen nada. Por ejemplo, Sí, Jalteba es una cárcel de máxima seguridad como el Pozo, y ahí están todos los menores que son eh, de maras y pandillas, Pandillas. ¿verdad? Y específicamente de la 18, ahí está Nuevo Jalteba, se llama. Y de centro pedagógico, abogado no tiene nada. O sea, eso es una cárcel del Pozo, por donde usted lo quiera sí. ver. Sí tienen, por ejemplo, sus horarios de clase, tienen sus citas psicológicas y de otro tipo, pero de ahí lo demás es un poco. Sí, en eso estamos fallando. En eso estamos fallando porque no deberían ser cárceles de máxima seguridad, ¿verdad? Y cuando una persona, se supone que si están ahí privados de libertad es porque han cometido un delito muy grave. Normalmente asesinatos, robos, homicidios, ese tipo de cosas, extorsiones también, ¿verdad? Pero el sistema de seguridad no tendría que ser tenerlos recluidos todo el tiempo. Al contrario, tendríamos que darles, digamos, tener lugares abiertos. Pero entiendo que en la realidad es muy diferente. Usted tiene toda la razón. Por eso le digo yo que Honduras podría ser sancionado nuevamente por mantener a los niños, que son niños todavía, aunque sean personas peligrosas, ¿verdad? No dejan de ser niños. eh, Privados de libertad a las 24 horas, como si fueran de máxima seguridad. Además, se privilegia la solución de los conflictos y recurrir a procedimientos judiciales. En este punto, el artículo 40 dice, señala el inciso B, que siempre que sea apropiado y deseable la adopción de medidas para tratar a esos niños, se recurre a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. Bueno, sobre la incapacidad de culpabilidad por anomalías o alteraciones psíquicas, creo que mencionamos, ¿verdad? Estuvimos analizando todas las anomalías que pueden dar lugar a una causa de imputabilidad. Creo que les dejé tarea, ¿verdad? Sobre este tema. Ya les puse la tarea en la plataforma. ¿Sí? Sí, Ok, abogado. ok. Sí, entonces aquí ya determinamos que la capacidad de culpabilidad es regulada por el derecho penal hondureño, al establecer que es inimputable quien no posee la capacidad de comprender el carácter ilícito de su acto o de comportarse conforme a esa comprensión. Como, por A ver, ejemplo, alguien tiene, Tania tiene abierto su micrófono. Ok, sí. Con respecto a esto, dice que se utiliza un método psíquico normativo que atiende a dos elementos para determinar el carácter ilícito de su acto o de comportarse con esa comprensión. Primero, el presupuesto biológico, es decir, determinar una anomalía o una alteración psíquica. Eso lo hace un psiquiatra, ¿verdad? Un psiquiatra. ¿Me escuchan? sí, Sí, abogado, abogado. se le Sí, escucha. Ok, ok. El sí, presupuesto abogado. biológico, ¿verdad? Determinar la anomalía o alteración psíquica. Eso lo hace el psiquiatra. Y luego el efecto psicológico, que es determinar la incapacidad para comprender lo ilícito del hecho o de comportarse con esa comprensión. Eso ahí participa el psicólogo, ¿verdad? Si no se da esa incapacidad, pero si una disminución relevante, podría apreciarse una eximente incompleta. Entonces, recordemos que cuando no se da una eximente o una causa de exclusión de la responsabilidad, al no darse alguno de los requisitos, por ejemplo, recuerden la legítima defensa, por ejemplo, que no sea la agresión ilegítima, entonces, pero se dan los otros dos elementos, entonces no se puede alegar como causa de exclusión, pero sí como eximente. Como eximente, en este caso, eximente incompleta. También para determinar la incapacidad de una persona, ¿verdad? Se puede también, si no se puede, vaya, digamos, si una persona
no es que tenga una incapacidad de comprender lo ilícito del acto, pero sí tiene una reducción en cuanto a esa capacidad, que una reducción relevante de su capacidad para comprender lo ilícito del acto. Entonces, si bien no puede alegarse como eximente, puede alegarse como una eximente incompleta o un atenuante. Es factor biológico la anomalía o alteración psíquica que da lugar a una concepción amplia de las causas de perturbación psíquica, que pueden ser endógenas o exógenas, permanentes o transitorias. Jeschek señala como anomalía psíquica la perturbación psíquica patológica, que en la psiquiatría se refiere a la noción de la psicosis. Frente a ella se alzan las perturbaciones neurótico-psicopatológicas, las anomalías de los instintos y otras gravísimas anomalías psíquicas, ¿verdad? Entonces, esto me parece que ya lo vimos. El acto libre en causa es cuando el trastorno mental no exime de responsabilidad cuando haya sido procurado con el propósito de cometer el delito o si hubiera previsto o debido prever su comisión. Bueno, entonces el autor pretende liberarse de responsabilidad, pero lo hace en una circunstancia en que simula una situación de trastorno mental, cuando en realidad no hay tal trastorno. Entonces, bueno, entonces en este caso sí se puede alegar una digamos, una falsa eximente de responsabilidad. Esta mención se hace para declarar que no cabe la exención de la imputabilidad cuando el trastorno mental fue provocado por el sujeto. O sea, por ejemplo, alguien que se emborracha para ir a cometer un delito. Entonces, aunque al momento de la comisión del delito se encuentre borracho, ¿verdad? Porque si lo va a encontrar la policía, si lo logra detener, no podría alegar, ¿verdad? Una causa de exención de la responsabilidad porque cuando lo planificó, cuando lo planeó, estaba en perfecto estado de conciencia y de voluntad. Entonces, la figura del acto libre en causa alude a situaciones en que en el momento de actuar el sujeto era inimputable, pero en un momento previo, acto libera, el sujeto se coloca en una situación dolosa o imprudentemente, previendo o buscando la realización de la acción típica, ¿verdad? Entonces, en este caso no podría utilizarse para eximir la responsabilidad penal. Esta figura abarca tanto situaciones de provocación dolosa en la situación de la imputabilidad como de provocación imprudente, donde al menos era previsible la realización de un delito. Cabe distinguir las siguientes situaciones. 1. El sujeto busca la situación de trastorno con el fin de cometer el delito. Tendrá responsabilidad a título de dolo, ¿verdad? Porque él maliciosamente busca esta situación con el propósito de ir a cometer un delito. Entonces, tendrá responsabilidad a título de dolo. 2. El sujeto no busca la situación de cometer el delito, pero ha previsto que en ese estado podría cometerlo. Responsabilidad a título de dolo eventual o de imprudencia consciente. Dolo eventual, la pena de dolo eventual es la misma que el dolo directo, ¿verdad? Es la misma que el dolo directo. Entonces aquí no cambia mucho la responsabilidad. Y 3, el sujeto no persigue la situación para cometer el delito, pero debía haber previsto que podría realizarlo en esa situación. Responsabilidad a título de imprudencia. Ahora, entonces, en este caso, se sanciona como imprudencia. Consecuencias jurídicas de la inimputabilidad debido a alteraciones psíquicas. En la práctica, la decisión sobre si hay o no imputabilidad es muy compleja. Y aunque a la postre es un juez quien declara si existe o no, no es menos cierto que esa decisión se apoya en gran medida en las opiniones vertidas por los expertos
en psicología y psiquiatría, que son los peritos, ¿verdad? Sobre el estado mental del sujeto. Es decir, que por más conocimiento que tengan los jueces de psiquiatría y de psicología, no son psiquiatras. Entonces, realmente que la determinación de si la persona tenía o no tenía capacidad de comprensión, o si tenía disminuidas las capacidades cognitivas o volitivas en el momento de la comisión del delito, corresponde a un experto. Entonces son los peritos los que tienen que dictaminar sobre ese campo, ¿verdad? En la cual el juez no tiene conocimiento, ¿verdad? Sino que son los psiquiatras forenses o los psicólogos forenses. Es en base a ese dictamen es que el tribunal determina, ¿verdad? Determina la responsabilidad penal o no. Obviamente que la defensa también tiene derecho a presentar consultores técnicos para, digamos, contradecir o oponerse no solamente al contenido o conclusiones del perito, sino que también al procedimiento seguido por los peritos, ¿verdad? Porque un procedimiento equivocado puede llegar a conclusiones diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso también se ataca la forma, no solamente el fondo, las conclusiones de fondo, sino que también el procedimiento, ¿verdad? Porque también podrían haber falsos positivos en el caso de los peritajes. Primero dice, se determina si la causa puede apreciarse plenamente o por el contrario, si solo se aprecia parcialmente. Como se ha indicado, la imputabilidad es una categoría graduable, así que solo en los casos donde concurre plenamente podría excluir la aplicación de una pena, aunque no siempre de una medida de seguridad. Eso lo dijimos, ¿verdad? También de que en el caso de que se declare que una persona actuó impulsado, o mejor dicho, con exclusión de la responsabilidad penal por, por ser inimputable, digamos, por un problema de carácter mental, por un problema psíquico, ¿verdad? Esto no implica que la persona, aunque sea absuelto, no quede sujeto a una medida de seguridad, ¿verdad? Lo normal es que en estos casos, aunque sea declarado inocente o absuelto, se le imponga una medida de seguridad si es peligroso para la sociedad o si es peligroso para el mismo, ¿verdad? Quedan sujetos a medidas de seguridad. Aunque sea, digamos, se excluye la aplicación de una pena, pero no de la medida de seguridad. Si no se aprecia la causa eximente como plena, entonces el juez debe apreciar la aplicación del artículo 64, que establece la atenuación por eximente incompleta, ¿verdad? Entonces habría aquí la aplicación de una circunstancia atenuante. En este caso, sí aplicaría la pena, pero sería una pena atenuada porque existiría una causa incompleta de exención de la responsabilidad penal. Entonces, lo que normalmente hace el tribunal o el juez que está dictando la sentencia es que rebaja la pena hasta en una tercera o cuarta parte, atendiendo al número y a la identidad de los requisitos que faltaren o concurrieren. En ese caso sería una pena atenuada, ¿verdad? Por la concurrencia de una eximente incompleta o una atenuante. Regularmente en estos casos se hace uso de una pena vicarial, por medio de la cual se somete personas que han cometido su acción bajo el efecto de drogas o alcohol, aunque no llega a excluirse penalmente la capacidad de culpabilidad del sujeto. En estos casos, primero se impone al autor la medida de seguridad para lograr su rehabilitación y luego de haberse concluido la medida de seguridad, se procederá a cumplir la pena. Sin embargo, si se ha logrado la rehabilitación del condenado, se puede suspender la ejecución de la pena. Así lo dispone el artículo 98. ¿Alguien quiere leer el artículo 98 del Código Penal?
Sobre la concurrencia de penas y medidas de seguridad para los estados peligrosos, Ahorita lo encuentro, a ver, 51. artículo 98. Sí, permítanme. Esto es cuando hay concurrencia, es decir, que cuando, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Se puede imponer ambas sanciones, ¿verdad? Entonces, si permanece la peligrosidad después de que haya concluido la medida de seguridad, existe la posibilidad de cumplir una pena, ¿verdad? Pero si se cumplió el propósito de la rehabilitación que tiene la medida de seguridad, pues no se impone la pena privativa de libertad. Ya lo tengo, abogado. Y- Léalo, por favor. Artículo 98. Concurrencia de penas y medidas de seguridad. Salvo lo previsto en el párrafo tercero del artículo anterior del presente código, en caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de la libertad, el órgano jurisdiccional competente ordenará en primer lugar el cumplimiento de la medida que se abonará para el de la pena. Ujú. Una vez cumplida la medida de seguridad, el órgano jurisdiccional competente puede suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, si con su ejecución se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de la medida. Sí, esto es lo que se denomina pena vicarial. Pena vicarial, es decir, que se aplican las dos, tanto la medida de seguridad como la pena, ¿verdad? Pero primero se ejecuta la medida de seguridad y si esta provoca el cumplimiento de la rehabilitación, entonces no se aplica la otra, ¿verdad? Entonces solamente en los casos donde, donde no se cumple la rehabilitación, entonces tendría que seguir cumpliendo la pena privativa en un centro penitenciario. Entonces por eso se le llama pena vicarial. No sé si lo quieren buscar en la inteligencia artificial o en el Google antes de irnos, lo que significa pena vicarial, ¿verdad? Porque es un término nuevo que vale la pena describir completamente. Pueden buscarlo en Google o en inteligencia artificial. Dice que la pena vicarial es un mecanismo jurídico que evita que una persona cumpla con una pena de prisión y una medida de seguridad como un centro de rehabilitación, simultáneamente por el mismo delito. Sí, o cumple una o la otra, ¿verdad? Es decir, se sustituyen una por otra, ¿verdad? Esto es lo que Em, el concepto de vicario, ¿qué significa? El concepto de vicarial, el significado de la palabra vicario, ¿qué significa? Vicario dice que es una persona que ejerce las funciones de otra por delegación, sustituyéndola temporal o indefinidamente. Sí, por eso hablan de que el Papa es el vicario de Cristo, ¿verdad? Lo representa en la tierra, ¿verdad? Sí, pero Se utiliza ese término, ¿verdad? Entonces, si lo utilizamos para las penas, entonces en este caso sería una pena representa a la otra, no se pueden aplicar al mismo tiempo, pero sí una sustituye a la vale, otra. Entonces, el tiempo que permanece con la medida de seguridad se computa o se reduce de la pena privativa, ¿verdad? abogado. Si cumplió determinado tiempo con medida de seguridad, entonces ese tiempo ya se le reduciría la pena privativa. Dígame. Sí, que menciona que el objetivo principal de ese sistema es evitar la acumulación de penas y tratar el Correcto. problema de raíz como la drogadicción antes de que el individuo cumpla su condena en la cárcel, dice. Sí, podría ser, digamos, aplicarse una medida de seguridad para en casos de, digamos, de personas que adolecen de una problemática como la drogadicción, ¿verdad? Entonces, en este caso sería una pena de internamiento que le computaría como parte de la pena privativa de libertad, ¿verdad? Em, pero es importante que reconozcamos la concurrencia, que la pueden concurrir puede
puede ser un tribunal que se condene tanto a medidas de seguridad como a penas, ¿verdad? Pero siempre se cumplen en primer lugar seguridad. Y una vez cumplidas las medidas de seguridad, el órgano jurisdiccional competente puede suspender el cumplimiento del resto de la pena por el plazo no superior a la duración de la misma. Seguimiento de medidas de seguridad. Dice, la ejecución de las medidas de seguridad corresponden al sistema penitenciario y la supervisión de su cumplimiento es competencia del juez de ejecución. Bien. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar y mañana continuamos con el tema de las formas de culpabilidad, las formas, quiero que me ayuden a determinar la diferencia entre dolo directo y dolo eventual. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Y la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente. Eso lo vamos a ver mañana. Bueno, Si, no- si sí. repite, abogado, por favor, las dos, las Sí, diferencias. entre dolo directo y dolo eventual. Ese Dolo es directo, un tema, ¿verdad? Sí. Y la otra es entre dolo eventual y culpa consciente. Gracias. ¿Verdad? Bien, nos vemos mañana si Dios lo permite. Hasta Buenas mañana. noches, abogado. Feliz Ok. tarde, abogado. Feliz tarde, Dale, abogado. está bien. Feliz tarde, buenas noches. Buenas noches.